Hola, buenos días. ¿Nos pueden decir si se está escuchando, por favor? Bueno, pues muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de seminario online. Mi nombre es Angélica Vesga, soy directora de comunicación de CTS en Bar México y hoy tenemos un tema que es de bastante utilidad para muchas de las ciudades. En nuestro país ya hay varios municipios y estados que están trabajando en transformar su transporte, en articularlo con el desarrollo urbano y a diferentes escalas y a diferentes medidas, pero esto por supuesto que requiere una inversión importante de recursos económicos. Afortunadamente ya contamos con una primera política nacional que ayuda en este proceso y entonces este seminario es justamente cómo acceder a los recursos del programa de apoyo al transporte masivo ProTram y para ello nos acompaña Octavio Higuera. Octavio es coordinador de los procesos del ProTram al interior de nuestra organización y también ha participado como coordinador técnico del proyecto Metrobús en la Ciudad de México y ha sido también director técnico de desarrollo urbano en Culiacán. Octavio, pues bienvenido. Y Octavio nos va a platicar un poco de qué es este programa, cómo funciona, cómo se originó, cómo las ciudades pueden acceder a él, cuál es el proceso, los requisitos y como los sistemas de inversión que hay tanto para estudios como para obra. Bienvenido, Octavio. Buenos días, muchísimas gracias, Ángel. Buenos días a la audiencia. Esperemos hoy abordar las partes más representativas de este programa federal. Antes de avanzar en los detalles de su definición, sería importante recordar cuál era la problemática que dio pie al diseño de este programa para entender la lógica sobre la cual se centran algunos requisitos inclusive para el otorgamiento de los apoyos. En ese sentido, es importante empezar mencionando algo que seguramente ya es del conocimiento de ustedes. No quisiera pecar aquí predicando entre conversos, pero sí recordar que gran parte del problema nace de la definición misma de los sistemas de movilidad en las ciudades, que esto, aunado a condiciones adversas de desarrollo urbano que provocan que la gente se distancie de sus lugares donde realiza sus actividades, que requiere grandes cantidades de kilómetros de recorrido para acceder a sus lugares, considerando que deberíamos centrarnos en aquellos lugares que concentran la mayor cantidad de población nacional, que es el caso de 31 ciudades de más de 500,000 habitantes, en los que se concentra el 52% de la población nacional, e inclusive en estas urbes se da aproximadamente el 88% del PIB nacional. En ese sentido, la problemática ligada a la movilidad tenía que ver mucho con el sistema de transporte público colectivo, que es ineficiente, con poca capacidad de regulación y planeación principalmente, lo que deriva en una serie de problemas o deficiencias también sobre cómo se presta el servicio, una operación desordenada, un uso indiscriminado de los recursos, una prevalencia de modos de transporte público de baja calidad, decadente, y inmersos en un círculo vicioso que la falta de competitividad implica poca rentabilidad de esos mismos sistemas de transporte y una imposibilidad para seguirse renovando. Y en ese sentido, esa deficiente planeación, administración y regulación de transporte urbano deficientes y una escasa inversión, pues simplemente nos lleva a la inoperancia en algunos casos o a una tendencia muy rápida a la decadencia de nuestro sistema de transporte en el país. Por eso, centrarnos en el origen es importante, porque las oportunidades que se vislumbraban para desarrollar cualquier programa de intervención federal tenía que ver con
centrarse inclusive en la estructuración institucional y normativa que permitiera a los estados y a los municipios generar las bases suficientes para poder reorganizarse, reinventarse, identificar claramente sus políticas públicas y dejarlas establecidas en instrumentos de planeación y de legislación que permitan clarificar las relaciones entre las entidades públicas y las privadas, de manera que pudieran aquellos estándares que quisiéramos como usuarios de transporte público tener como niveles comunes de servicio que queden oficializados en documentos que permitan incluso que las entidades o instancias que se dedican a la prestación de servicios se renueven, que también se renueve la autoridad, que sea una transformación integral, que se definan nuevos modelos de negocio que faciliten o propicien que la prestación del servicio al mismo tiempo que es un beneficio para la ciudadanía sea rentable para aquellos que lo prestan o aquellos que hacen el esfuerzo, y esto que propicia a su vez que haya una continua mejora de los sistemas de transporte. Y en ese sentido, tener claros los modelos financieros de remuneración y tarifarios a partir de estas nuevas definiciones son necesarios, y aprovechar las oportunidades de tecnologías de gestión de transporte y control para avanzar. Estas oportunidades de mejora todos las sabemos, no es inventar el hilo negro. El problema es cómo hacen estados y municipios con sus dificultades regularmente asociadas a la falta de capacidad institucional y principalmente relacionadas con la falta de capacidad financiera para impulsar proyectos de transporte. Era el gran reto. Entonces, había algunos referentes locales de modernización del transporte previos que habían sido muy exitosos, que habían significado una transformación integral de los sistemas de transporte en algunas de las ciudades. La cualidad que los identificaba en los tres casos que quiero referir es que pues, son ciudades grandes, donde se cuenta con importantes recursos presupuestales, lo que no siempre sucede. Entonces, Optibus se pudo desarrollar con una muy buena participación y un muy buen empuje de los propios concesionarios, pero también con una muy buena intervención de los gobiernos estatales y municipales. Metrobús, que logró implantar un concepto que parecía muy difícil en la vialidad más importante o emblemática de la ciudad, y Macrobús, que también logró impulsar un modelo de transporte moderno, pero todos estos fueron, a final de cuentas, desarrollos de nuevos sistemas en ausencia de una política nacional de transporte público. Ellos hicieron su propio esfuerzo, ellos buscaron sus recursos, ellos desarrollaron sus modelos con inversiones y con esfuerzos enteramente locales. Entonces, esta transformación a este nivel difícilmente le iban a poder soportar otros estados y otros municipios con menos capacidades. Y en ese sentido, el reto, como decíamos, era cómo, sin tener las facultades, porque las facultades las tienen los estados y los municipios, para propiciar, para promover los sistemas de transporte en el ámbito de sus territorios, cómo hacer desde el gobierno federal para que esos procesos de modernización se dieran, cómo hacer para potenciarlos o inclusive detonarlos, porque en algunos casos definitivamente no había ni la más mínima posibilidad de que esto se pudiera dar. Y por esa razón, el gobierno federal asume el reto de encontrar la forma y decide buscar el cómo, apoyándose de instancias internacionales con mucha capacidad y mucho conocimiento, como fue el caso del Banco Mundial, que fue contratado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para buscar estas alternativas, identificar la problemática nacional, entender algunos modelos internacionales y hacer propuestas concretas para que pudiera darse esta intervención del gobierno federal que fuera en apoyo a los estados y municipios. En ese sentido, afortunadamente, también podemos decir que nosotros fuimos colaboradores en ese proceso. Entonces, hubo una diversidad de actores
que le dieron una consistencia al programa o al resultado que tenemos ahora, afortunadamente, en el país, porque resultó en una estrategia de gobierno federal que, si bien es cierto, como decía Angie, no se generó una política todavía nacional, pero es un muy buen principio. El buen principio es encontrar una manera muy factible y muy accesible para estados y municipios para que puedan acceder a recursos, en algunos casos a fondo perdido. Ahorita veremos los detalles, pero el tema es que ya hay ahora una posibilidad para eso. Se diseñó entonces una estrategia federal que incluía el diseño de un programa de apoyo federal al transporte masivo y complementariamente un proyecto de transformación de transporte urbano con fondos del Banco Mundial y el Clean Technology Fund. Y en ese sentido había la posibilidad de recibir apoyos federales sin costo, sin necesidad a fondo perdido, y la posibilidad de complementarlo con créditos importantes para robustecer proyectos de transporte masivo que sean de alta rentabilidad social y que tuvieran un enorme potencial de detonar inclusive mejoras desde el punto de vista urbano en las localidades. Entonces, la gran intención, el gran objetivo era resolver el problema de la movilidad urbana en las ciudades para elevar su productividad y calidad de vida, siempre privilegiando el desarrollo de proyectos de transporte masivo. Esa era la estrategia del gobierno federal y se centra entonces en la ejecución de este programa, un programa que ha sido muy importante, muy beneficioso, el programa de apoyo federal al transporte masivo. Este programa se alojó en el contexto del Fondo Nacional de Infraestructura, toda vez que ahí había las condiciones, ya habían reglas de operación claras, y es una instancia de desarrollo, es un banco de desarrollo con reglas y con mecanismos muy bien definidos para distribuir la bolsa que el gobierno federal había destinado para apoyar a los estados. Los objetivos, reiterando, es impulsar la movilidad urbana sustentable en las ciudades mayores de 500,000 habitantes. No significa que las menores no tengan, pero como insistíamos, es ahí donde se concentra la mayor población del país, y por eso es que se definió de esa manera. Otorgar apoyos para la realización de proyectos de transporte masivo con alta rentabilidad social que permitiera la complementación de los esfuerzos locales, la inversión de gobiernos estatales y municipales, y propiciando sobre todo la participación de la inversión privada. Y en ese sentido también se promueve el fortalecimiento institucional de las autoridades locales en materia de planeación, regulación y administración de sistemas integrados. Es esto a lo que nos referíamos al principio de la plática, es ir al origen del problema, a propiciar orden tanto desde el lado de la autoridad como desde el lado de quien presta los servicios de transporte del lado privado. Los apoyos financieros que otorga el PROTRAM son susceptibles de ser beneficiados tanto estados y municipios como entidades privadas. En ese sentido, para estudios, PROTRAM tiene la posibilidad de aportar recursos a fondo perdido hasta el 50% del costo total de los estudios para desarrollo de programas de movilidad urbana sustentable o proyectos ejecutivos. En materia de inversión pública, el PROTRAM puede hacer aportaciones o subvenciones no recuperables igual hasta el 50% de la inversión, y se condiciona a la participación de por lo menos un 34% de la inversión privada. Esto para el desarrollo ya sea de sistemas integrados de transporte o corredores troncales de transporte masivo como metro, tren ligeros o tranvía, etc.
Y en otra modalidad para el apoyo a la inversión es con apoyos recuperables, deudas subordinadas, garantías de capital. El programa del PTTU, que decíamos es complementario y también se ejecuta desde el Fondo Nacional de Infraestructura, otorga créditos para estudios o para obra pública y para la compra de vehículos de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Las condiciones de elegibilidad de proyectos definidas para el PROTRAM tiene que ver con el cumplimiento de las reglas que ya estaban establecidas en el FONADIN para el otorgamiento de apoyos de proyectos de inversión, que se apega mucho a los lineamientos, a su vez, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, unos lineamientos específicos delineados para el PROTRAM, para el cumplimiento de sus objetivos, y el cumplimiento de un marco de salvaguardas ambiental y social que es de autoría del Banco Mundial. Es imprescindible para poder acceder a los recursos del PROTRAM, contar con un plan integral de movilidad urbana sustentable o su equivalente, esto para forzar que los apoyos sean encauzados hacia proyectos que estén perfectamente ligados, vinculados a la realidad urbana local. Es decir, que no sean iniciativas espontáneas, que no tengan el contexto suficiente para ser desarrollados adecuadamente. También se pide como condición que las instancias locales fortalezcan sus entidades de gestoría de transporte público o las creen, y propiciar la organización empresarial de transporte público, es decir, que los concesionarios o los permisionarios tengan la posibilidad de seguir trabajando y prestando el servicio, pero convertidos en empresa o mejorando sus mecanismos de prestación del servicio, siendo, digamos, evolucionando hacia un gobierno corporativo. Para el otorgamiento de los apoyos, entonces, de PROTRAM para la inversión pública, pues es necesario que se cuenten con estudios integrales de factibilidad donde se demuestren el concepto, las dimensiones por la demanda, las dimensiones de infraestructura necesaria, cumplir con la salvaguarda ambiental y social que habíamos referido, y apegarse a los lineamientos para la cuantificación de beneficios y tener, por supuesto, una relación positiva de beneficios y costos para asegurar la rentabilidad social. Y al mismo tiempo tener mucha claridad sobre cómo están constituidos los nuevos negocios y tener claro que esos flujos sean lo suficientemente adecuados para que haya un negocio con condiciones financieras sanas. La participación público-privada es fundamental, se requiere que por lo menos haya el 34% de inversión, como decíamos, en el caso de obra pública para la vía reservada, es decir, trenes o metros o corredores de transporte, el FONADIN puede aportar hasta el 50% y el resto con la participación de los estados y municipios. Y cuando se trata de participación de FONADIN, Estado o los privados, para el desarrollo de terminales, estaciones, sistemas de control y recaudo, etcétera, es necesaria esta participación de recursos privados, del 34% aproximadamente. Entonces, estas condiciones de elegibilidad se complementan con algunas definiciones o, digamos, exigencias que tienen que ver con promover el fortalecimiento institucional de autoridades locales. Esto implica que haya mejores condiciones para que los estados puedan desarrollarse continuamente con conocimiento de causas y apegados a sus propios planes de desarrollo. Entonces, para esto PROTRAM brinda asistencia técnica para el desarrollo de los planes de movilidad urbana sustentable, apoya solo aquellas iniciativas que los hayan desarrollado, que hayan desarrollado sus PIMUs, condiciona los apoyos para que
tanto la forma en cómo se gestiona los servicios de transporte y se regulan desde el punto de vista de la autoridad, se mejoren y de la misma forma se promueva la consolidación de empresas de transporte público y su profesionalización. En ese sentido es que se pretende facilitar la evolución hacia un esquema de negocios mucho más rentable, que sea positivo para mantener estos sistemas siempre en condiciones adecuadas. Y apoya el desarrollo de proyectos de transporte que articulen la transformación de los actuales sistemas. Y esto implica que haya una óptima gestión de la demanda, que haya una reestructuración en general de los sistemas como se operan, es decir, conocer las condiciones de operación de las rutas locales y proponer una reestructuración que se pueda reducir la cantidad, los recursos necesarios para hacer los mismos recorridos y prestar los mismos servicios a la ciudadanía. La integración efectiva de diferentes modos de transporte, el uso racional de la infraestructura vial, el equipamiento con vehículos eficientes, menos contaminantes, que esto es un beneficio y una obligación a la que estamos todos ya comprometidos, tanto estados, municipios y también los gobiernos federal, con la nueva Ley General de Cambio Climático, que nos pone a todos atentos a promover medidas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, el esquema organizacional de PROTRAM para la definición para el otorgamiento de los apoyos es multidisciplinario. ¿Esto por qué? Porque decíamos que el PROTRAM es un fondo, es una cantidad de recursos disponibles para mejorar los sistemas de transporte y se requiere de una visión multidisciplinaria para entender aquellas iniciativas que son factibles y darles el cauce adecuado. En ese sentido, hay un esquema de organización en el que se incluye a promotores, que son autoridades locales, o instancias privadas locales que hacen una solicitud de apoyo al fondo, y se turna a un grupo de trabajo consultivo que está integrado por la cabeza del sector, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero que está presidido este grupo de trabajo consultivo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y hay una participación de la SEDATU y Semarnat también, y de instancias privadas, como es el caso del CTS Embark México, que funge como asesor técnico en el PROTRAM. En el grupo de trabajo consultivo, primero se hace una evaluación de esas solicitudes y se dictamina acerca de la elegibilidad, si está cumpliendo con los criterios definidos en los lineamientos del PROTRAM, y entonces se emite una recomendación favorable para que se retome el caso y que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, quien es la única facultada para solicitar el registro de proyectos de transporte de estas características, haga sus gestiones con la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que otorgue su registro, que registre el proyecto en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, y de esta manera darle viabilidad a la solicitud de las instancias locales. Después de esto, se hace una revisión ya muy puntual de las características de los proyectos, de manera que se pueda conocer con claridad la estructuración financiera y la técnica de esos proyectos por parte de un subcomité que hace recomendaciones específicas para que estos proyectos logren completarse en todas las facetas que se espera: institucional, técnica, financiera, física, y emitir al final este subcomité de evaluación una recomendación para que sea autorizado los proyectos. El ciclo de proyectos del PROTRAM, los proyectos con apoyo del PROTRAM siguen un ciclo que consta de 5 fases. La primera es la identificación, que es identificarse con las condiciones locales de las ciudades y con las políticas públicas de los estados y los municipios. Se presentan los diseños conceptuales,
se emiten la elegibilidad por parte de los grupos de trabajo consultivo y se pueden hacer solicitudes de apoyo para estudios. En la siguiente fase, la fase corresponde al desarrollo de los proyectos a nivel de factibilidad, lo hacen los promotores. Una vez teniendo este proyecto a nivel de factibilidad, hacen la solicitud para la inversión, para el apoyo de inversión por parte del PROTRAM. Esta es retomada en una tercera fase, se valida técnicamente por parte del grupo de trabajo consultivo, la Secretaría de Hacienda emite o otorga su registro en la unidad de inversiones y se autoriza también por el subcomité de evaluación financiera del fondo y del comité técnico del fondo. Entonces, con estas autorizaciones tomando en cuenta que haya suficiencia presupuestal en los estados, que eso es fundamental, sin la suficiencia presupuestal no caminan los apoyos, se firma un convenio de apoyo financiero donde se determinan con precisión las dimensiones del proyecto y los compromisos, y principalmente es donde se dejan en claro qué cosas son las que el gobierno federal está insistiendo que deben transformarse para que haya esa modificación de las estructuras institucionales y esa conversión de los transportistas en empresas. Al final se construye y se pone en ejecución. El PROTRAM ha avanzado bastante bien, creo yo. Ha sido detonante de por lo menos 16 proyectos que en este momento ya están algunos en implantación y otros en operación, y en general hay 39 proyectos en cartera. ¿Qué quiere decir? Que hay 14 proyectos, 14 entidades más levantando la mano por un apoyo, y algunos ya están en el proceso de autorización de estos apoyos. En general, el proyecto, el PROTRAM, constituye el esfuerzo más importante de México, y sin muchas de las entidades no estarían en condiciones en este momento de poder avanzar en su proceso de modernización. El PIMUS, quisiéramos referirnos a él, porque hemos insistido en toda la charla que hay que ir al origen de los problemas. Regularmente, el PIMUS es un factor de éxito fundamental en la gestión de los proyectos PROTRAM. Si los PIMUS están bien constituidos, si los PIMUS están bien ejecutados, todo el desarrollo del proyecto es mucho más sencillo, se da de una manera mucho más natural. Como ya se dijo, en el contexto del PROTRAM, el PIMUS es fundamental porque se quiere evitar que los proyectos sean espontáneos, sino que sean parte de una planeación, que estén vinculados muy cercanamente a la política pública. Y en ese sentido, el esquema integral para pensar la movilidad urbana es en lo que nosotros debemos concentrarnos en el momento en que decidimos desarrollar el PIMUS. ¿Y eso qué significa? Tener en cuenta la planeación urbana, logística del territorio, tener en cuenta las necesidades en general de desarrollo urbano, hacia dónde quiere ir la gente, cuáles son sus patrones de movilidad, qué disponibilidad tiene para hacerlo, y centrarnos en los grandes pilares de esta planeación urbana, de esta gestión de la movilidad, que son la infraestructura y los servicios de transporte. Es centrarnos en la infraestructura, cómo está constituida, pero también cuáles son las necesidades de la gente en función de los usos de suelo y las posibilidades de conectividad existentes. De esta manera poder gestionar la infraestructura para su construcción y para su mantenimiento. Y centrar también la atención sobre los servicios de transporte. Si tengo tiempo. Decíamos, el contexto del desarrollo de los proyectos PROTRAM y el desarrollo de los PIMUS específicamente tiene que estar vinculado a las características urbanas. Decíamos que los pilares son infraestructura y los servicios de transporte, buscar el desarrollo o el entendimiento de los modos de transporte individual y colectivos, pero con una visión de integralidad, y la gestión de modos alternativos de transporte, inclusive no motorizado como bicicletas, peatones y los transportes de carga. Todo esto le da garantías al desarrollo de los programas
desde el punto de vista de la sostenibilidad social, económica y ambiental. Ok. Muy bien. Desde esta óptica podemos vislumbrar que los proyectos o los programas de movilidad urbana sustentable parten del conocimiento pleno de las condiciones locales, es decir, de un diagnóstico y las tendencias de esa condición local que permita hacer pronósticos, saber con esa línea de base hacia dónde estaríamos yendo si las cosas no cambian, que nos permita entonces identificar alternativas, pero con mucho conocimiento de causa, es decir, poder dimensionar sus alcances y estimar los recursos necesarios para su ejecución, para poder entonces identificar y seleccionar las alternativas adecuadas desde el punto de vista normativo, porque podrían incluirse temas normativos en nuestros programas de movilidad urbana sustentable y proyectos de infraestructura y de servicios de transporte. Los esquemas entonces tendrán que ser pensados de manera integral, como decíamos, desde una visión sistemática y organizada. La intención es el óptimo aprovechamiento de los recursos y la mayor rentabilidad posible. El concepto de la movilidad, entonces, tendría relación, decimos que tiene relación directa con el desarrollo social, urbano y turístico, y reconoce e integra las diferentes formas o modos de transporte de la ciudad. Orientar entonces la movilidad hacia la mejora de la productividad es lo que se tiene que preferir en el momento en que se haga el desarrollo de nuestros programas de movilidad urbana sustentable y la generación de sistemas de transportes eficientes que consideren la tutela del ambiente y los recursos naturales y su valoración para el ordenamiento territorial. Es decir, no podemos centrarnos en los proyectos solamente como proyectos de transporte, como antes se hacía, sino hay una relación, hay un sentido, hay un reconocimiento de que los diferentes elementos están vinculados al medio ambiente, del transporte están vinculados al medio ambiente, al desarrollo urbano y a la calidad de vida de las personas. En ese sentido, optimizar la infraestructura para la movilidad y la integración socioeconómica y espacial del territorio urbano. Permitir entonces, preferir buscar la articulación vial del transporte a través de redes bien definidas en función de las necesidades de movilidad de las poblaciones y facilitar el acceso dentro y hacia afuera de la ciudad. En ese sentido, entonces, la importancia del PIMUS se debe a la definición misma, que debería permitirnos la implantación de formas de desplazamiento sostenibles, como es caminar, usar la bicicleta y usar el transporte público dentro de una ciudad con mucha eficiencia y respetando o previendo los recursos que se necesitan ahora y los que se necesitarán en el futuro. El proceso de elaboración de los PIMUS, como decíamos, parte del conocimiento urbano, el contexto vial y el contexto de transporte locales actuales, analizar estos contextos y diagnosticar, hacer una valoración de la situación en la que se está para propiciar alternativas y conformar una cartera de posibilidades de iniciativas de mejora y seleccionar al final las que tengan la mayor viabilidad técnica y sobre todo entender aquellas que económicamente puedan ser ejecutadas. En ese sentido, la conformación de los PIMUS tendría elementos de sistema vial, ciclista peatonal, transporte público y la reestructuración del marco institucional como una posibilidad también para que se conformen este tipo de instrumentos. ¿Ya? Ok. Dando un poquito más de detalles acerca del proceso de elaboración de PIMUS, decimos, es necesaria un diagnóstico de la movilidad urbana, del sistema urbano y del marco institucional para poder hacer pronósticos, ver esos escenarios tendenciales
ver qué escenarios son factibles de atender y entender idealmente cuáles son nuestras principales oportunidades para desarrollar y evaluar nuestras alternativas. Entonces, teniendo claridad de en qué situación estamos, teniendo claridad de hacia dónde vamos y qué alternativas tenemos, podemos entonces evaluar técnicamente nuestras oportunidades de mejora en las ciudades. Entonces, hacer la selección óptima, buscar, como decíamos, las que nos ofrezcan los mayores beneficios, la mayor rentabilidad social y que propicien el mayor orden y la sostenibilidad de los sistemas en el futuro. Bueno, muchas gracias, Octavio. A ver si tenemos preguntas del público. A ver, un momentito, por favor. Octavio, por aquí nos preguntan si el PROTRAM también puede financiar un plan integral de movilidad. Sí, el programa puede apoyar, como decíamos, el desarrollo de estudios, incluyendo el plan o los programas de movilidad urbana sustentable. ¿Es posible que los institutos de planeación municipal puedan también presentarse para obtener los fondos? No conozco un caso que se haya dado así. Lo que se lee de los lineamientos de PROTRAM es que instancias públicas y privadas, y siendo los implanes teniendo representación civil, yo considero que sí pueden ser. Quisiera, para darte una mejor respuesta, hacer una revisión más detallada, pero por lo pronto yo creo que sí. Si te respondo con más precisión en un momento. Si podrías dar mayor información acerca de los estudios que se requieren para poder acceder al fondo. ¿Cuáles son esos estudios? Sí, se requiere un estudio integral de factibilidad, o sea, un estudio un estudio de factibilidad técnica que defina la demanda, que detalle el diseño físico y operacional de los proyectos, que el análisis costo-beneficio y una evaluación financiera principalmente, además, como te decía, del cumplimiento de la salvaguarda ambiental y social. También nos preguntan mucho en términos de proceso, ¿qué es lo primero que tiene que hacer una ciudad o un estado para acceder a los fondos y más o menos cuánto tiempo tarda todo el proceso completo? El proceso es un proceso que varía, ¿no? Varía en función de la preparación con la que se haya llegado al momento de solicitar el apoyo. Un proyecto que presenta ordenadamente todo esto que decíamos, que tiene un PIMUS, que tiene claro que ese proyecto es parte de los instrumentos de planeación locales y que además tiene todos los fundamentos que diagnosticó, que hizo las proyecciones de la demanda y que nos describe los elementos físicos y operacionales con detalle, pues obviamente es un proyecto que tiene posibilidades de ser desarrollado, de ser apoyado mucho más rápidamente. El asunto de
del tiempo, muchas veces tiene que ver con esta iteración de presentaciones sobre los detalles del proyecto por las dudas que a veces surgen por la a veces falta de claridad de las definiciones en los documentos que presentan a las instancias de decisión del fondo. También hay algunas preguntas orientadas a la calidad o al contenido de los PIMUS y qué tanto se estudian estos para adjudicar los recursos. En el sentido, por ejemplo, en el caso de Morelia, nos están comentando que existe un PIMUS, pero que se enfoca exclusivamente a la movilidad motorizada. Y la parte del transporte público está concebido como un complemento a la movilidad, pero no es como el eje central. Entonces, ¿cómo se evalúan los PIMUS o qué tanto el programa incide en la calidad y en la orientación de esos programas para que realmente se articule la movilidad y el desarrollo urbano? Sí, cada vez es más frecuente o más más detallada la revisión de los órganos de decisión acerca de los PIMUS. Los PIMUS, hay que reconocerlo, no siempre han tenido, no siempre se han valorado con esa, su utilidad desde el punto de vista del orden que están propiciando, desde el punto de vista del tener claro qué se quiere y cómo se puede hacer. Efectivamente, en el caso, lo que sabemos en el caso de Morelia es que han hecho esfuerzos por desarrollar su PIMUS. Entendemos que no lo tienen completamente desarrollado. Es clave que haya un PIMUS, decíamos, con el mayor nivel de análisis posible para que pueda prosperar una solicitud de apoyo para las instancias, para los grupos de toma de decisiones del PROTRAM. Es cada vez más relevante entender la problemática urbana local y las necesidades de movilidad locales para poder otorgar esos apoyos. También nos preguntan en relación a los proyectos que podrían impactar zonas conurbadas, tanto por conurbación de los municipios, pero incluso municipios que son de diferentes estados. Entonces, ¿cómo se hace ese proceso? ¿Actualmente se ha hecho, no se ha desarrollado? ¿Cuál sería la situación ahí? Sí, hay casos que han avanzado en el ciclo de los proyectos del PROTRAM. Recuerdo uno particularmente que es muy emblemático, el caso de La Laguna, en el que se mezclan, digamos, las necesidades de 2 estados y de 4 municipios en la zona conurbada de La Laguna, el lado de Torreón y Gómez Palacio, Durango. Entonces, sí hay la posibilidad de desarrollar los proyectos. Ahí simplemente en la manera en cómo estén organizadas las zonas metropolitanas se determina la manera en cómo se otorgan los apoyos, ¿no? Hay que insistir que hay, llegan ya las solicitudes de aquellas instancias que son factibles de ser, de promover los proyectos. Es decir, no es que el fondo tenga que organizarlo, sino que ya vienen con una intención específica y seguramente pueden acceder a los recursos del programa. También hay varias preguntas que están relacionadas con el tema de los cambios de gobierno. ¿Qué pasa cuando una ciudad o un estado ha puesto ya su proyecto en el proceso y hay un cambio de gobierno? ¿Hay algunas cláusulas, reglas o normas que hagan obligatorio que el proceso continúe o queda totalmente a atribución de ese nuevo gobierno? Obviamente, si un apoyo ya está dado y hay un cambio de gobierno, un cambio de administración, quien llega a asumir esa nueva responsabilidad, asume los compromisos que ya tenía la entidad o el municipio. Eso se entiende. También se reconoce que es a veces complicado para que estos funcionarios retomen rápidamente el paso, pero
si ya hay la firma de los convenios de apoyo financiero, por ejemplo, pues obviamente las instancias locales están obligadas a darle seguimiento a esos proyectos. Pero sí corre el riesgo de que la instancia local se tarde un poquito en avanzar por falta de conocimiento. Por eso es la insistencia en que se conformen unidades especializadas que puedan mantenerse, que puedan prevalecer a esos cambios de administración. Es parte de esta transformación institucional que está promoviéndose desde el programa. De igual manera, mencionabas tú en tu presentación que el PROTAN principalmente atiende a ciudades mayores de 500,000 habitantes, pero si hay ciudades con menor población, ¿qué tendrían que hacer para poder acceder a estos fondos? Con toda honestidad, no tengo identificado si hay un procedimiento específico para esto. Sé que las ciudades que se acerquen a estos 500,000 habitantes, que tengan una dinámica de transporte muy intensa, pueden, a pesar de no tener los 500,000 habitantes, acceder a los recursos. Habría que entender, y ahí sí me disculpo, por lo pronto no tengo la respuesta precisa, pero sé que sí se pueden hacer excepciones. Por eso en los lineamientos se marca preferentemente ciudades de 500,000 habitantes, ¿no? Uno de los casos en ese sentido que prosperó es el tema de Pachuca y su Tuzobús, que tienen una población menor a 500,000 habitantes. Ok, en este caso, de hecho, invitamos a nuestros oyentes, quienes estén interesados en esta pregunta específica, por favor nos lo hagan saber vía correo electrónico, nos envíen sus datos y con mucho gusto averiguamos mejor el proceso y les podemos dar una información más pertinente. Por otra parte, también nos están preguntando cómo empezar a involucrar a la educación superior, a la academia, a los nuevos profesionales en este proceso de desarrollo de políticas públicas para promover el transporte en las ciudades. Sí, la dinámica que naturalmente han venido tomando este tipo de proyectos es una dinámica donde facilitan la participación multidisciplinaria, donde se pueden abrir los procesos de diseño de los proyectos, inclusive a los sectores civiles y a los académicos principalmente. Es cada vez más frecuente que cuando se desarrolla un plan se ponga a consenso o se involucren directamente en comisiones de trabajo a las instancias académicas, y eso es lo más recomendable. Entiendo que no hay obligatoriamente algo que obligue a los promotores a hacerlo, pero es una tendencia favorable. Se sabe de muchos casos que han sido así. El caso del desarrollo de Metrobús en la Ciudad de México es un caso notorio y que ha propiciado la réplica de la manera en cómo se desarrolló esto. ¿Cómo fue? Se generaron grupos de trabajo dependiendo de las disciplinas en las que se estaba atendiendo para el desarrollo del Metrobús. Se definieron mesas técnicas, mesas financieras, mesas institucionales, y hubo la participación civil, inclusive en la definición de algunos elementos importantes del proyecto, y entendemos que hay muchos casos en donde se están desarrollando esta suerte de unidades de implantación que propician la colaboración de la sociedad civil. Nos preguntan también del INPLAN de Hermosillo, si los proyectos se pueden incluir o solicitar por etapas o tienen que pasar por el proceso completo durante un cierto periodo de tiempo. La pregunta orientada es si los proyectos pueden entrar en alguna de las etapas del proceso o si tienen que cruzar todas las etapas para lograr la asignación de los fondos. Sí, mencionábamos que
podía ser desde el otorgamiento de apoyos para estudios, pero es primordial, como decíamos, tener los proyectos a nivel de factibilidad. No sé si la pregunta tenía que ver con que si, por ejemplo, un sistema ya estaba desarrollado y pretendía seguir desarrollándose, ¿podía intervenir? La respuesta es sí. En el caso de León, está en proceso las fases 2 y 3 del sistema. En un sistema, como decíamos al principio, que ya había sido desarrollado. Entonces, no sé si no estoy entendiendo la pregunta perfectamente, pero pueden entrar en la etapa de estudios, el apoyo sí, puede entrar ya para la inversión de un proyecto nuevo, sí, puede entrar cuando ya un proyecto haya cubierto algunas fases que tenga un sistema de transporte masivo ya consolidado, sí, así puede ser. También hay muchos interesados en conocer qué proyectos se encuentran en cada etapa. ¿En qué instancia pueden consultar esta información? ¿Dónde es pública o cómo está el proceso en este momento? Sí, Protrama ha sido muy abierto, sin embargo, para la presentación o la información pública de los detalles del programa y de sus avances, y la información que puede ser pública y que se apega a la normatividad correspondiente está en su página de internet, que es en la página del FONADIN, del Fondo Nacional de Infraestructura. Ahí inclusive puedes encontrar los análisis costo-beneficios en el que se detallan los proyectos. Si un estado ya tiene el apoyo de Protram, ¿los municipios pueden acceder a ese mismo programa o hay un límite de apoyo por estado? En los lineamientos ni en las reglas no se percibe un límite de ese tipo, se señala que pueden ser los estados, pueden por sí mismos ser promotores, los municipios también pueden ser promotores, pero la condición es de que haya suficiencia presupuestal. Esa sí es una condición para ello. También nos preguntan de Jalisco si el sistema de transporte público ha entrado en este proceso. Sí, en Jalisco ha entrado en proceso el sistema de transporte público. Sí, bueno, está en proceso la ampliación de la línea 1 de Guadalajara. Forma parte de los proyectos apoyados por el programa. Bueno, pues esperamos creo que atendimos la mayor parte de las respuestas. Si tuvieran alguna pregunta adicional, por favor nos la hacen saber y les contestaremos a vuelta de correo electrónico. Muchas gracias, Octavio, por tu presentación. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. Comentarles brevemente que ya tenemos nuestras inscripciones y registros abiertos para el programa de Líderes en Planeación Urbana. Pueden encontrar más información en la página www.movilidadamable.org y de igual forma invitarlos a participar dentro de 15 días con un seminario que conmemora el Día de la Mujer y está relacionado con cómo construimos ciudades con una política de género inclusiva, ciudades en la que realmente podamos vivir en equidad. Pues muchas gracias y nos vemos en 15 días.